Una vez seleccionados los estudios potencialmente relevantes para la revisión sistemática, debemos seleccionar los que finalmente se van a incluir o excluir, presentar de forma transparente los resultados de este proceso y extraer los datos relevantes de los estudios incluidos. La decisión de qué estudios se deben incluir finalmente en la revisión no es fácil. La idea central que debe presidir este proceso es la necesidad de evitar el sesgo de selección y hacerlo de manera transparente para hacerlo reproducible. Para ello es preciso establecer de antemano unos criterios claros de inclusión y exclusión. Es aconsejable construir una lista de verificación y aplicarla a los estudios que se van analizando uno a uno de forma uniforme. La selección de estudios debe hacerse por duplicado, fijando de antemano la forma en que se van a resolver las discrepancias, por ejemplo, mediante deliberación o mediante arbitraje de un tercero. Es conveniente hacer un pilotaje inicial que puede descubrir problemas que obliguen a reajustar las definiciones de los criterios. El proceso de selección se hace en dos fases. La primera fase se realiza a partir de los títulos y los abstracts de los estudios y permite excluir los estudios claramente irrelevantes. Algunas veces la elegibilidad del estudio solo se aclara a partir del texto completo, por eso en esta fase hay que ser inclusivos. Es preferible leer un artículo de más que arriesgarnos a perder un artículo relevante. Los estudios que pasan este primer filtro se recuperan al texto completo para hacer un examen más minucioso del cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión. Algunas veces los estudios no proporcionan el outcome relevante, lo que podría inducir al revisor a excluir este estudio. Esto no es correcto, ya que podría tratarse de un caso de comunicación selectiva de resultados. Lo correcto en estos casos es intentar contactar con el autor y, si esto no funciona, describir estos estudios en una tabla que especifique las razones por las que no se han incluido en la revisión final. Las razones de exclusión de cada uno de los estudios debe quedar claramente especificada y descrita dentro de un diagrama de flujo de acuerdo con las guías Prisma que adelantamos en el tema anterior y que vemos en la figura siguiente. En este diagrama vemos de arriba abajo los registros identificados a partir de las bases de datos bibliográficas o de fuentes adicionales, el número de registros tras la exclusión de los duplicados, el número de registros sometidos a screening y excluidos a partir del título y el abstract, el número de registros examinados a texto completo y el número de excluidos con las razones para ello, el número de estudios incluidos en la síntesis cualitativa y el número de estudios incluidos en el metaanálisis. Una vez seleccionados los estudios, el siguiente paso es extraer los datos, también de forma rigurosa y transparente, mediante un formulario adaptado a la revisión concreta, con suficiente espacio para anotaciones en las que se documentan las decisiones que se van tomando al extraer los datos de cada estudio. Los contenidos mínimos son los siguientes. Tenemos unos datos de identificación del estudio con el autor, el año, las referencias, publicado en forma de abstract, artículo, no publicado, etc. Y información suficiente para decidir sobre la aplicabilidad de cada estudio respecto a pacientes incluidos en el estudio, ámbito, criterios de inclusión, datos demográficos y clínicos básicos, la intervención realizada, su integridad, datos para reproducirla y desenlaces, centrándonos en los desenlaces predefinidos en nuestra pregunta PICO. Hay que incluir las definiciones de los desenlaces, las unidades de medida,
escalas, odds ratios, medianas, medias, gráficos. Se debe presentar los resultados de la forma más completa posible, con el numerador y el denominador en los distintos momentos del estudio. Un punto crítico es elegir las unidades de medida del efecto que se van a extraer. Cuando los resultados son dicotómicos, necesitaremos conocer el número de eventos y el total de individuos en cada grupo, con los que estimaremos una odds ratio, un riesgo relativo o una diferencia de riesgos. Cuando se trata de variables continuas u ordinales, necesitaremos además datos de variabilidad como la desviación estándar, con la que calcularemos una diferencia de medias o, en caso de que las escalas utilizadas no lo permitan, una diferencia estandarizada de medias. En el caso del metaanálisis de variables continuas, pueden aparecer particularidades que obligan a tomar decisiones complejas. Por ejemplo, cómo convertir unidades de medida, decidir cuándo se puede combinar estudios que utilizan escalas de medida diferentes, cómo manejar estudios con datos asimétricos, es decir, que no siguen una distribución normal, cómo combinar estudios que comparan medias de resultados finales con estudios que comparan variaciones respecto a valores basales, etc. Para resolver estos y otros problemas de las variables continuas, es muy aconsejable consultar el manual de la Cochrane y muchas veces pedir la ayuda de un bioestadístico. Como en la selección de estudios, la extracción de datos debe hacerse por duplicado, por ejemplo, por un experto en contenido junto con un experto en metodología. Asimismo, conviene hacer una prueba piloto precozmente para ajustar el formulario si fuera necesario y consultar a los autores en caso de duda. Finalmente, los resultados se introducen en el software, por ejemplo en Refman, y muchas veces es necesario hacer cálculos intermedios o transformaciones de datos, por lo que una hoja de cálculo puede ser de gran ayuda. En este ejercicio nos preguntan si consideramos adecuado excluir los estudios observacionales para una pregunta de efectividad. A veces la mejor evidencia disponible procede de estudios observacionales, por ejemplo, cuando no hay ensayos aleatorizados de calidad. Si se incluyen estudios observacionales junto con estudios aleatorizados, es preciso realizar un análisis de sensibilidad para comprobar si los resultados son robustos a la exclusión de los estudios observacionales o bien hacer un análisis de subgrupos para comparar el efecto de la intervención estimada a partir de estudios observacionales con el efecto medido a partir de estudios aleatorizados.